decide destituir a Hernán Ulloa, Ivede Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo. Presentan una acción de protección, la misma que ha sido resuelta por un juez del cantón La Concordia. Lo extraño es que siempre van a cantones alejados, ¿no? Ahora un juez de La Concordia aceptó esta acción de protección y dispuso suspender los efectos del juicio político en la Asamblea Nacional, que terminó con la destitución de estos 4 vocales y los restituye. Regresaron ya nuevamente a sus funciones. Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, dice que hoy, jueves, estaría posesionando a los suplentes. Hay un lío y conflicto desde el punto legal. ¿Cómo resolver, doctor Quintana, esta complejidad en la cual estamos viendo que nuevamente ponen en entredicho a 2 instituciones? Muy buenos días. Buenos días, don Rubén. Un abrazo para usted, un saludo para quienes nos están escuchando a través de W Radio. Lamentablemente, este es otro caso más en los cuales se utiliza la justicia constitucional para zanjar problemas políticos. No es la primera vez y seguramente no será la última, ¿no? Recordemos que en el último tiempo este uso abusivo que se ha dado a las garantías de protección de derechos lo ha hecho Jorge Yunda, lo ha hecho la propia expresidente de la Asamblea, la señora Llori. En su momento lo hizo el propio Hernán Ulloa para llegar al cargo de presidente del Consejo de Participación Ciudadana, lo hizo la señora Sofía Almeida, lo ha intentado hacer el excontralor Pablo Celi, entre otras figuras de nuestra política nacional que han mal utilizado el sistema de justicia, insisto, para tratar de resolver líos políticos, ¿no es cierto? Y parece que en medio de eso hay esta costumbre que usted bien resaltaba de sacarse del bolsillo jueces de cantones recónditos, por ejemplo, de ahí de la Concordia, ¿no es cierto?, en Santo Domingo, como se lo ha hecho en Santa Elena con el caso del juez de Manglar Alto, como se lo hizo incluso acá en el caso de Quito, lo hizo Jorge Yunda aquí, por lo menos tuvo el valor de hacerlo de frente acá en Quito y no ir a buscarse jueces de cantones pequeños. Entonces, lamentablemente eso está generando un clima y un escenario de discusión en el imaginario colectivo de que la justicia constitucional es corrupta, de que la justicia constitucional es perniciosa y de que lamentablemente las garantías jurisdiccionales terminan sirviendo solamente para afanes políticos. Y eso es lo que ha pasado con el caso del Consejo de Participación Ciudadana. La semana anterior se toma una decisión por parte de la Asamblea Nacional, a mi juicio correcta, en el sentido de que sí se aplicó el procedimiento establecido en la ley de la función legislativa. Se censura y destituye a los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y esta gente que no es nada sin el cargo público, pues acude a una medida cautelar, como ha sido, y a través de un tercero, de un comedido, que es lo que ha pasado en este caso. Ni siquiera lo hacen ellos de frente, sino que se buscan un comedido que les da presentando una medida cautelar en la Concordia y con eso se suspende la aplicación y la vigencia de una resolución parlamentaria que dispuso inmediatamente la destitución y la censura de los 4 ex vocales del Consejo de Participación Ciudadana. En medio de eso usted tiene otras acciones constitucionales presentadas, entiendo, una en el cantón Rumiñahui, otra presentada acá en el cantón Quito, y eso hace que usted tenga una marea de demandas constitucionales relativas a un mismo punto de derecho, lo cual, al amparo del artículo 23 de la propia Ley de Garantías Jurisdiccionales, constituye abuso del derecho, pero que es mirado con total pasividad por un órgano que en esto debería tener un rol fundamental al momento no solo de castigar, sancionando las actitudes abusivas del derecho por parte de abogados, por parte de políticos, sino también de declarar el error inexcusable, la negligencia manifiesta o el dolo con que muchos jueces actúan en esta clase de casos. Y eso nos genera un resultado, que la justicia constitucional en Ecuador tenga doble rasero, una justicia mezquina, una justicia exigente, dura para el ciudadano de a pie, porque ya quisiera yo ir con un cliente mío, presentar donde se me dé la gana una medida cautelar como ha hecho Hernán Ulloa y compañía, y que el juez me la resuelva flash y hacerlo a través de un tercero.
Pero eso no pasa con el caso de a pie, pues con el ciudadano de a pie eso no ocurre. Mezquindad con los unos y benevolencia con nuestros políticos. Y eso es lo que estamos viendo en estos casos. Doctor, ¿qué pasaría, por ejemplo? Hay dos acciones más que están presentadas, usted lo menciona, en Rumiñahui y en el Cantón Quito. Si estas decisiones de los jueces son lo contrario de lo que dijo este juez del Cantón La Concordia, ¿cómo se tiene que dilucidar jurídicamente ahí? A ver, me estoy anticipando a lo que podría pasar, que es un escenario muy probable, que en Ecuador usted tenga dos, tres o más decisiones judiciales que se contraponen respecto a un mismo punto de derecho, que en este caso sería la discusión sobre si se hizo o no se hizo bien el procedimiento de juicio político para estos cuatro sujetos. Ahora usted tiene una medida cautelar autónoma, además mal concedida y mal planteada, porque la medida cautelar se plantea en términos generales cuando yo tengo una amenaza de violación de derechos fundamentales, no cuando aparentemente esa amenaza ya se consumó, en el entendido, como han tratado de fundamentar estos cuatro tipos, que hay violación de derechos fundamentales en este caso, que a mi juicio no la hay, pero la cautelar se plantea cuando hay amenaza, pues, y no lo digo yo, lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde hace años ya. Si lo que usted tiene es un caso donde hay un hecho que consolida una violación de derechos, no procede la medida cautelar autónoma, sino la acción de garantía constitucional con medida cautelar conjunta. ¿Qué hacen acá? Plantean medida cautelar autónoma para frenar la ejecución de una decisión parlamentaria que ya se tomó. Pero ahora usted tiene varios frentes abiertos. Yo de lo que conozco al menos dos acciones de protección planteadas. La una en el Cantón Rumiñahui por los cuatro exconsejeros y la otra planteada por un comedido legislador de la bancada oficialista que la ha presentado acá en Quito. La gran pregunta es entonces, ¿qué pasa si las dos o una de las dos acciones de protección que se están llevando en Rumiñahui y aquí en Quito niegan la acción de protección? Entonces entraríamos en el escenario en el que usted tiene dos decisiones judiciales, al menos dos, que se contradicen. La una le dice que sí, que se suspenden los efectos de la resolución de censura y destitución, y la otra que le dice que no hay lugar a la acción de protección y que no hubo violación de derechos fundamentales. ¿A cuál hacemos caso entonces? Evidentemente, nuestros políticos tomarán la sentencia o la decisión judicial que les convenga. En ese escenario, Ulloa y su combo dirán que la medida cautelar está vigente porque efectivamente está vigente mientras no se solicite la revocatoria de esa medida al amparo del artículo 35 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Pero los otros serán los legisladores de oposición, dirán que hay una sentencia que desestima en el fondo una acción de protección y que por lo tanto el acto impugnado, que sería el de censura y destitución, está en plena vigencia. Tanto es así que eso lleva a un escenario que la Corte Constitucional lo ha descrito como un escenario de inejecutabilidad de las decisiones constitucionales. Es decir, que al tener dos fallos o más que se contradicen, usted no puede ejecutar ni el uno ni el otro. ¿Quién tiene que resolver este problema de inejecutabilidad de esos fallos? La propia Corte Constitucional, a través de una acción de incumplimiento de sentencia. Pero aquí hay que agregarle una cuestión. La propia Corte Constitucional ha señalado que no cabe el incumplimiento de resolución, digamos, no cabe demandar el incumplimiento de resoluciones de medidas cautelares. Y por eso usted tiene una legislatura que hoy se apresta a posesionar a los cuatro consejeros alternos del Consejo de Participación Ciudadana, indicando que para ellos la medida cautelar carece de eficacia jurídica. ¿Por qué razón? Porque usted tiene una Corte Constitucional que, insisto, ha dicho que no existe la posibilidad de demandar el incumplimiento de una resolución de medida cautelar. Entonces, en buen romance, si el día de hoy la mayoría parlamentaria de oposición sesiona y posesiona, como de hecho va a ocurrir, a los cuatro consejeros alternos y los principaliza, no va a existir ninguna consecuencia constitucional respecto al incumplimiento de esta medida cautelar, que aunque no nos guste debería ser cumplida. Yo no estoy de acuerdo con la decisión del juez de la Concordia, pero es una decisión que mientras no se la revoque, siguiendo el trámite previsto en la ley, se la tendría que cumplir. ¿La van a cumplir? No la van a cumplir. Y si es que a Ulloa y compañía, por desgracia, les niegan su acción de protección, yo le firmo, don Rubén, que ellos tampoco cumplirán la sentencia que indique que ellos han sido censurados y destituidos de manera correcta y que se tienen que ir a su casa.
y el señor seguirá sentado en el sillón de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Consecuencia de esto, no solo un desastre institucional para el Consejo, sino un desastre para los, entre comillas, procesos de selección que se tenían que llevar a cabo para nombrar contralor, presidente de la Judicatura, que a propósito otra vez se ha vuelto a entrampar, porque al señor Ulloa se le ha ocurrido que el Pleno tiene que mandar los integrantes de la terna y no el presidente, como dice el Código Orgánico de la Función Judicial, el presidente de la Corte Nacional. Entonces, entrampados los procesos de designación y nos quedamos en las mismas. Es decir, nuevamente un órgano inútil como el Consejo de Participación Ciudadana, sumergido en una disputa política por ver qué bando controla la designación de autoridades, porque en el fondo eso es lo que estamos presenciando los ecuatorianos. ¿Qué bando? Si el bando afina a Lazo, controla la designación de contralor, de presidente de la judicatura, de defensor público, de defensor del pueblo, de superintendentes, de función electoral, o si lo controlan los sectores políticos de oposición. Y en medio de eso, la función judicial sometida a estos embrollos. También quisiera su comentario cuando Ulloa dice que va a pedir la destitución de sus derechos y sanción de los asambleístas que violaron, dice, sus derechos en este juicio político. ¿Qué validez tiene esto que dice Hernán Ulloa? Bueno, lo que pasa es que él no tiene ninguna calidad para decir eso o para solicitar aquello cuando él llegó al cargo por la fuerza. O sea, no nos olvidemos que Hernán Ulloa se tomó la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana con ayuda en ese momento de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, pues que le puso un escuadrón de policías para acercar al Consejo de Participación Ciudadana, le impidió a la señora esta Almeida, que había sido nombrada de modo regular a la presidencia de ese órgano, y se tomaron por la fuerza. Y cuando ya se tomó por la fuerza, lo quiso disfrazar de una toma jurídica, porque presentó abusivamente en San Borondón una acción de protección. Entonces, perdón, si vamos por esas de demandar la restitución de los derechos, la sanción para quienes a él le han censurado y destituido. Además, perdón, pero en Ecuador estamos llegando a un punto en el que la legislatura, que nos puede parecer cuestionable, a mí me parece que esta legislatura es de vergüenza y hace rato el presidente debió haberla cerrado por la vía del artículo 148 de la Constitución, es decir, cesar a la Asamblea Nacional en funciones por la vía de la famosa muerte cruzada, pero el presidente y su indecisión es la que nos ha llevado a este punto. Ahora, naturalmente, parece que para Ulloa entonces la potestad fiscalizadora, es decir, la potestad de enjuiciarlo políticamente, es una potestad que no debería ser ejercida, porque entonces cada que yo te censure y destituya, tengo como consecuencia la posibilidad de ir con una acción de protección, me consigo un juez de un cantón X y le pido cualquier cosa que a mí se me ocurra. En este caso, que me restituyan mis derechos, que se sancione a los legisladores. A ver, un juez puede sancionar a un legislador por haber ejercido una potestad constitucional. Eso es improcedente, primero. Segundo, lo que dice Ulloa refleja su abierto desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, porque desde el año 2016 la Corte Constitucional se reservó para sí la aplicación de las sanciones como consecuencia del incumplimiento de sentencias constitucionales o las responsabilidades que se dan como consecuencia de la provocación de un escenario de violación de derechos fundamentales, que no se las hace por la vía de una acción de protección. Además, eso se lo hace a través de un juicio de repetición, si es que este sujeto que se cree tan importante, cree que sus derechos han sido lesionados por parte de la Asamblea Nacional. Entonces, en fin, vea, esto es un caso más de judicialización de un lío político. No será, insisto, el último. Y veremos en qué termina esta novela, don Rubén, porque esto apenas está empezando. Es decir, la batalla de las acciones de protección y las medidas cautelares y por ver quién es más chévere y bacán en este caso, si la legislatura opositora o los 4 miembros del Consejo que están evidentemente protegidos por el gobierno, es el más chévere. Veremos cuál termina imponiéndose. Y aquí no se va a imponer la razón, ni el derecho, ni la cordura. No, acá no se va a imponer eso. Se va a imponer la fuerza. Eso es lo que se va a imponer acá. Es decir, quién es el más bravo y es el que termina sentándose en la silla del Consejo de Participación Ciudadana. Y hasta tanto ya nos llegará otro proceso electoral en febrero 2023 para designar un nuevo circo de Consejo de Participación Ciudadana.
estamos a las puertas, ya no queda casi mucho para llegar a este proceso electoral y lo que usted acaba de decir, hay que designar ya a nuevos miembros que el país irá a elegir, yo no sé con qué criterio, porque en el fondo no es que conocemos a la gente que está, tal vez alguien que está muy interesado conocerá quiénes son los aspirantes a llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero lo que usted dice y concuerdo plenamente, esto ha sido una vergüenza de estos últimos años. El cura Tuárez, los conflictos que existen. Hoy en día uno de los vocales que va a ser posesionado creo que ni llegará porque dice que es un perseguido de la justicia. Esto enmarañado en un montón de cosas, gente que ha falsificado documentos para poder calificarse para ser aspirante al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dejen entredicho a una institución que muy poca aceptación tiene en la población ecuatoriana, Ismael. Sí, definitivamente yo creo que el Consejo es un órgano, yo insisto, no solo inútil, sino ajeno a nuestro esquema institucional, que de por sí es débil, pero que esto lo debilita más, porque si los líos internos del Consejo de Participación Ciudadana quedaran solamente en ese órgano y no generaran efectos o repercusiones en otras instituciones del país, yo le diría, bueno, a la larga que se maten entre esos 7 vagos para ver cuál es el que tiene que finalmente terminar manejando ese órgano. El problema no es ese, el problema es que mientras estos sujetos están sometidos a esta disputa interna por ver quién se queda ahí, quién se va, usted tiene absolutamente entrampados y estancados los procesos de selección de autoridades que son fundamentales en la lucha contra la corrupción. Y me refiero esencialmente al caso de la Contraloría General del Estado, cargo que está vacante desde marzo de este año. ¿Ya? En marzo de este año concluyó el periodo de 5 años para el cual fue nombrado originalmente el excontralor Carlos Poli. ¿Ya? Y desde eso para acá, estos vagos no han hecho nada. Es decir, dígame, ¿qué concurso han promovido? Entonces, repercute en el tema de la Contraloría, que hoy está en manos del subrogante, de la subrogante, del subrogante. Repercute en el proceso de designación del presidente del Consejo de la Judicatura, que es otra institución fundamental en la lucha contra la corrupción. Es decir, que el Consejo de la Judicatura esté regularmente integrado y por una persona proba, por una persona, no como Murillo, como con una persona decente, ¿no es cierto? No, ahora este caballero Ulloa se da el lujo de devolver la terna. 3 ternas enviadas por la Corte Nacional de Justicia y ninguna ha sido tramitada. Entonces, le sigo sosteniendo en los hechos a este señor, este Murillo, encargado, yo no sé hasta cuándo, pero si por eso les han censurado y destituido, por no hacer el trabajo de nombrar bien autoridades de control. Tengo estancada la renovación parcial de la función electoral desde octubre del año anterior, más de un año. Teníamos que haber renovado Consejo Electoral, haber renovado Tribunal Contencioso Electoral y eso no ha ocurrido. Estancada la designación de defensor del pueblo, estancada la designación de defensor público. ¿Por qué razón? Porque estos señores están preocupados por ver quién controla estos procesos de designación de autoridades. En vez de estar preocupados por cómo se va a hacer y a quién se va a nombrar, estamos preocupados por quién va a poner ahí contralor. Esa es la verdad de todo, ¿ya? Y como usted bien decía, entre estas y las otras han pasado 4 años en los cuales este órgano no le ha aportado en nada a la institucionalidad del país porque no ha nombrado una sola autoridad de control. Apenas se pudo nombrar procurador general del Estado y eso con las justas, y eso casi, porque también ya le estaban viendo las costuras al nuevo procurador. ¿Ya? Entonces, 4 años en los cuales el cura Tuárez fue destituido, la señora Chalá fue destituida, el karateca, se me fue el nombre, pero el señor que presidía luego de Tuárez, fue destituido. Walter Gómez fue destituido, la señora de Sintonio fue destituida, ha sido destituida de la presidencia la señora Almeida, han sido destituidos Rivadeneira, Hernán Ulloa, y se me van Estupiñán y el otro, este señor Bravo. Entonces, prácticamente todos los que fueron elegidos han sido removidos vía juicio político. Eso nos debe llevar a una conclusión. Realmente este órgano sirve y en esto sí, un llamado de atención al presidente Lazo, porque la oferta de campaña de él cuando era candidato era la desaparición del órgano. Pero parece que cuando él llegó y se colocó la banda presidencial, le han dado un embellecedor al presidente de la República y lo que antes veía feo, ahora ve bonito. Antes le veía feísimo al Consejo
decía que ese era un órgano que sirve para capturar el poder, que a través de ese órgano el presidente Correa en su momento dominó, y en efecto eso ocurrió, la designación de autoridades de control, fiscal, procurador, contralor, superintendentes. Pero resulta que eso Lazo criticaba, cuando Lazo era un político más de los que andaba por ahí merodeando el sillón presidencial. Pero cuando la gente le dio la confianza en las urnas, creyendo en sus propuestas de campaña, entre otras la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, la respuesta de Lazo es una respuesta tibia. No, no me conviene desaparecer el órgano. De hecho, y para nadie es un secreto, los 4 que están intentando quedarse en el Consejo a la Brava han sido protegidos por el gobierno, son afines al gobierno del presidente Lazo. Entonces parece que ahora el órgano ya no es tan feo, ¿no? Y parece que antes lo que yo criticaba de Correa, ahora yo también lo quiero hacer. Entonces parecería que ahora Lazo quiere también incidir en la designación de Contralor, quiere también incidir en la designación de presidente de la Judicatura, o más bien dicho, quiere incidir en que no se designen autoridades nuevas y que se queden para las eternas memorias los encargados, los subrogantes, los reemplazantes. Entonces, vea, no hemos cambiado en nada, ¿ya? No hemos cambiado en nada. De lo que se criticó de los 10 años de correísmo no se cambió en absolutamente nada. La inutilidad de este órgano está por demás comprobada. Pero ya llegará algún presidente. Lazo lamentablemente no será. Que tome el toro por los cuernos y que asuma su responsabilidad con el país y promueva la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana de una buena vez por todas, porque seguir con este órgano que solo sirve para este espectáculo, para la vergüenza, vea, por último, por temas presupuestarios, pues cerremos ese órgano y ahorrémonos un poquito de dinero que bien nos haría falta para construir obra pública, para construir escuelas, para construir hospitales, para invertir en algún aspecto de carácter social, ¿no? Doctor Quintana, muy amable. Muchas gracias por haber estado en este diálogo y por darnos las pautas desde el punto de vista jurídico de lo que está pasando en este momento, en este enorme conflicto que se vuelve a generar entre estas dos instituciones. Buenos días. Un abrazo, buenos días. Gracias al doctor Ismael Quintana. Muy claro, no hay dónde perderse en lo que acaba de decir.